Los capós más temidos del crimen jamás imaginaron cómo terminaría su historia. Desde ascensos brutalmente rápidos hasta finales tan inesperados que cambiaron por completo el mapa criminal, cada uno dejó una marca imposible de borrar. He aquí 5 muertes que revelan cómo incluso los líderes más poderosos están destinados a caer. Número 5. María Guadalupe López Esquivel. 10 de enero de 2020, el polvo de la Bocanada se agitaba mientras una mujer conocida como la Catrina yacía gravemente herida, con la sangre manando de su cuello, mientras las fuerzas del orden se afanaban por salvarle la vida. Esta es la historia de María Guadalupe López Esquivel, la infame dama de la muerte del CJNG y la reina de las redes sociales cuyo ascenso y caída conmocionó a México. Con tan solo 21 años, María Guadalupe López Esquivel ya ostentaba el título de jefa local del CJNG, el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, en la región mexicana de Tierra Caliente. Su apodo, derivado del icónico esqueleto del Día de Muertos, reflejaba tanto su ascenso en el cártel como su obsesión por la fama en redes sociales. Pero su historia no comenzó con violencia. Provenía de una familia respetable de Michoacán. Todo cambió en 2017 cuando conoció y se enamoró de un sicario del cártel conocido como M2. Seducida por el estilo de vida del narcotráfico, abandonó su antigua vida y se lanzó de lleno a las operaciones del cártel con la banda de M2. A pesar de su juventud y género, la Catrina pronto demostró ser lo suficientemente despiadada para el CJNG. Dirigía su propio grupo de asesinos, dirigía redes de extorsión y coordinaba secuestros. Pero fue su presencia en redes sociales, glorificando la vida en los cárteles, lo que la hizo infame. Sus publicaciones de Instagram hacían alarde de armas, lujo y poder, creando una peligrosa base de seguidores que, a la larga, contribuiría a su caída. A finales de 2019, la célula de la Catrina lanzó un descarado ataque contra la policía en Michoacán, asesinando a 13 agentes. La brutalidad conmocionó incluso a los observadores más acérrimos, un claro mensaje de que el CJNG no toleraría interferencias. Pero también puso un blanco aún mayor en la espalda de la Catrina. Su equipo, implacablemente, utilizaba tanto la vigilancia como informantes para localizar sus movimientos. 10 de enero de 2020. Las autoridades finalmente cercaron una casa de seguridad del cártel en La Bocanada, Tepecatepec. El operativo desencadenó un feroz tiroteo. La Catrina fue alcanzada, una bala le atravesó el cuello. Mientras su equipo se dispersaba, se desplomó junto a un muro, con la sangre acumulada en el polvo. Un video del lugar muestra a los soldados intentando desesperadamente mantenerla con vida, asegurándole que llegaría ayuda. Pero mientras trabajaban para salvarla, 6 miembros del cártel fueron capturados en el operativo. Entre los detenidos, los informes eran contradictorios sobre si su novio, M2, estaba entre ellos. Algunos dicen que escapó, otros afirman que lo atraparon. La Catrina fue subida a un helicóptero, con su destino en la cuerda floja. A pesar de la urgencia por salvarla, falleció en el hospital a causa de las heridas. Sus últimos momentos, grabados en video, se convirtieron en una sensación viral, un marcado contraste con su famosa imagen de Instagram. La muerte de la Catrina marcó el fin de un breve pero espectacular ascenso en el mundo de los cárteles. Su fama en las redes sociales la convirtió en un símbolo de la nueva generación de celebridades del narcotráfico, jóvenes, impetuosas y adictas a la notoriedad digital. Las autoridades confiscaron las armas de su célula y exhibieron al pistolero capturado, enviando un mensaje claro a quienes pudieran seguir su ejemplo. Su muerte también sacó a la luz el creciente papel de las mujeres en el liderazgo de los cárteles. Si bien son poco comunes, jefas como Griselda Blanco en Colombia y ahora la Catrina han demostrado que el género ofrece poca protección en el violento mundo del crimen organizado. El capítulo final de la historia de la Catrina no se desarrolló en una batalla, sino en un video viral visto por millones de personas. Su imagen cuidadosamente construida como la reina de la muerte del CJNG se hizo añicos en sus últimos momentos de desesperación, sangrando e indefensa, consolada por las mismas fuerzas contra las que había luchado durante años. Su distintivo tatuaje, la Catrina, tatuado en su muslo, se convirtió en un sombrío símbolo de la muerte. Si crees que la caída de la Catrina fue dramática, espera a ver cómo un hombre, posiblemente considerado el mayor jefe del cártel de la historia, finalmente encontró su fin de la manera más inesperada. Número 4. Pablo Escobar. El asesinato del narcotraficante colombiano Pablo Escobar envía un mensaje más contundente. Al menos esa es la esperanza de las autoridades colombianas y estadounidenses. El señor Escobar fue asesinado ayer y las autoridades colombianas afirman que el mensaje a otros capos es:
ríndete o morirás. 2 de diciembre de 1993. La búsqueda de Pablo Escobar tuvo un final fatal. Rodeado por las fuerzas especiales colombianas, Escobar intentó huir por un tejado, pero las balas lo alcanzaron primero. Pablo Escobar, el capo del cártel de Medellín, era más que un despiadado capo de la droga. Para miles de personas en su ciudad natal, era un héroe, una figura a lo Robin Hood cuya sombra se cernía sobre la violenta guerra contra las drogas en Colombia. Durante años, Escobar gobernó con terror y encanto, orquestando atentados, asesinatos y torrentes de cocaína que transformaron el narcotráfico mundial. Pero a finales de 1993, los muros se cerraban. Su imperio se desmoronaba y sus enemigos se multiplicaban. Su caída se debió a una sola llamada telefónica descuidada en su 44 grados cumpleaños. Las autoridades rastrearon su voz utilizando tecnología proporcionada por Estados Unidos, un avance que identificó su escondite exacto en una garra central. El barrio de Esa en Medellín. Escobar fue sorprendido cuando el bloque de búsqueda de élite irrumpió en la casa. Corrió desesperadamente por los tejados, pero recibió múltiples disparos, en el torso, en los pies y, finalmente, en la cabeza. La versión oficial dice que fue un tiroteo, pero aún existen teorías conspirativas sobre quién disparó el tiro fatal. Ya sea el propio Escobar, un francotirador de grupos rivales o las fuerzas colombianas que lo cercaban, su muerte conmocionó a Colombia y más allá. Las autoridades lo calificaron de gran victoria contra el narcotráfico, lo que marcaba el fin de un capítulo violento. Pero los expertos advirtieron que no detendría el tráfico de cocaína. Otros cárteles estaban listos para llenar el vacío. El funeral de Escobar se convirtió en un escenario de caos y duelo. Acudieron 25,000 personas, muchas de ellas residentes pobres que recordaban los favores que les había hecho. Se necesitaban soldados para mantener el orden, ya que su complejo legado dividía una ciudad que aún lidiaba con las cicatrices de la guerra contra el narcotráfico. Su muerte marcó el colapso del reinado del cártel de Medellín, pero sentó las bases para el auge del cártel y de otras organizaciones criminales. Más que la pérdida de un capo, fue un duro recordatorio de que la guerra contra las drogas continuaría, con nuevas formas y nuevos actores. Pero en el momento en que el cuerpo sin vida de Escobar cayó sobre aquel tejado, la era del patrón llegó a su fin. Es realmente una gran victoria, no solo desde un punto de vista práctico, sino también simbólico, porque Escobar fue el símbolo de la violencia, la corrupción y los asesinatos durante los últimos años. Sin embargo, como lo expresó un corresponsal, el rey puede haber muerto, pero el tráfico de cocaína no. La muerte de Pablo Escobar pudo haber sido brutal e inesperada, pero también lo fue la muerte del siguiente jefe del cártel en nuestra lista. Número 3. Arturo Beltrán Leiva. El tiroteo entre las fuerzas especiales mexicanas y un pequeño ejército de narcotraficantes fuertemente armados resonó por las calles de Cuernavaca, México, el 16 de diciembre de 2009. 4 horas de tiroteos incesantes resonaron en Cuernavaca, mientras las fuerzas especiales mexicanas se acercaban a su objetivo más peligroso. Este no fue un simple operativo antidrogas, sino el momento en que el gobierno mexicano se enfrentó a uno de sus enemigos más despiadados, Arturo Beltrán Leiva, conocido como el jefe de jefes, quien había construido un imperio a base de violencia, traición y pura fuerza de voluntad. Arturo no nació en el poder, lo tomó. Criado en la pobreza junto a sus hermanos, se abrió paso con uñas y dientes, desde sicario callejero hasta capo del cártel. Empezaron como sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán, pero la ambición no conoce la lealtad. Cuando su hermano Alfredo fue arrestado en 2008, Arturo culpó a El Chapo, lo que desencadenó una guerra que transformaría el panorama criminal de México. La organización de los Beltrán Leiva se volvió más violenta tras la división. Se aliaron con los Zetas, incorporando tácticas militares y brutalidad a sus operaciones. Arturo se hizo famoso por sus grotescas demostraciones de poder. Sus enemigos no solo desaparecieron, sino que sirvieron de advertencia a otros. Palizas, ejecuciones públicas y mensajes macabros se convirtieron en su sello distintivo. El imperio de Arturo controlaba casi un tercio del mercado estadounidense de cocaína, inundando las ciudades de drogas y violencia. Su organización movía miles de millones de dólares en efectivo cada año, dinero que compraba a políticos, policías y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero el verdadero poder de Arturo residía en el miedo. Gobernó mediante el terror, dando ejemplo a cualquiera que lo desafiara. El presidente Felipe Calderón lo convirtió en algo personal. Desplegando 45,000 soldados,
lanzó una guerra total contra los cárteles. Pero Arturo siempre iba un paso por delante, viviendo abiertamente en Cuernavaca bajo la protección de funcionarios corruptos. El ejército ni siquiera podía confiar en sus propias filas. Solo las fuerzas especiales de la Marina se consideraban lo suficientemente limpias para la operación. El enfrentamiento final llegó de repente. 200 fuerzas especiales rodearon su lujoso complejo de apartamentos. La batalla duró más de 2 horas. Arturo y sus hombres lucharon desesperadamente, lanzando granadas y usando todas las armas a su disposición. Pero la Marina ajustó el cerco, piso por piso. Cuando el humo se disipó, Arturo yacía muerto entre sus hombres. Agujeros de bala por todas partes, cristales rotos y los restos de un imperio antaño poderoso. Pero la victoria tuvo un precio. 3 marineros resultaron heridos, y la violencia solo se intensificaría a partir de entonces. El vacío de poder fue inmediato. Como predijeron los expertos, la violencia estalló en todo México. Los tenientes lucharon por el control, cada uno intentando forjar su propio imperio desde las ruinas. El nombre Beltrán Leiva perduró, pero la organización se dividió en grupos más pequeños y violentos. La muerte de Arturo marcó un punto de inflexión. El gobierno demostró que podía derribar incluso a los líderes de los cárteles más poderosos. Pero el costo fue alto. Miles más morirían en las luchas de poder subsiguientes. La guerra contra las drogas se había cobrado uno de sus mayores premios. Pero la violencia estaba lejos de terminar, pues la oscuridad caía sobre Cuernavaca esa noche. El mensaje era claro. Nadie, ni siquiera el jefe de jefes, es intocable. Y si pensabas que esto fue intenso, espera a ver lo que pasó cuando la Marina mexicana puso la mira en el próximo gran líder del cártel. Número 2. Heriberto Lascano. La Armada de México afirma estar segura de haber eliminado a uno de los principales capós del narcotráfico del país. Se cree que Heriberto Lascano, líder del cártel de los Zetas, recibió un disparo durante un tiroteo con la Marina el lunes 7 de octubre de 2012. La Marina mexicana lanzó una redada letal en el estado de Coahuila, dirigida contra una de las figuras más temidas de la guerra contra las drogas en México, Heriberto El Asca Lascano. Lo que sucedió después conmocionaría al submundo, pero también desató una nube de misterio. Heriberto Lascano, otrora un soldado de élite convertido en un despiadado jefe del cártel, lideró a los Zetas, el cártel infame por sus brutales tácticas y violencia que aterrorizaba regiones enteras. Conocido como el Verdugo, Lascano no era un criminal común. Convirtió a los Zetas, de una banda de desertores militares, en un ejército despiadado de asesinos, controlando vastas rutas del narcotráfico y propagando la violencia desde México hasta Centroamérica. Bajo su mando, los Zetas transformaron el panorama del crimen organizado. En lugar de limitarse al contrabando de drogas, se dedicaron a secuestros, extorsiones y asesinatos masivos. ¿Su sello distintivo? Exhibir públicamente las cabezas de sus rivales, enviando un mensaje escalofriante a cualquiera que se atreviera a contradecirlos. Lascano mantuvo un perfil bajo, evitando el estilo de vida ostentoso de algunos jefes de cárteles, pero su reputación de brutalidad era conocida en todas partes. El gobierno estadounidense incluso ofreció una recompensa de $5 millones por su cabeza. México añadió otros $3 millones. Capturarlo era una prioridad absoluta. Durante años, Lascano parecía intocable, pero las tensiones dentro de los Zetas crecieron, al igual que la presión gubernamental. La redada de la Armada de México fue una maniobra audaz para finalmente abatir al hombre responsable de algunos de los crímenes más sangrientos del país. El tiroteo fue intenso. Tras la calma, la Armada afirmó que 2 hombres murieron, uno de los cuales se cree que era Lascano. La supuesta muerte de Heriberto Lascano provocó un revuelo inmediato, porque el gobierno necesitaba una victoria en una guerra que ya había dejado más de 60,000 muertos, pero sin un cuerpo ni pruebas sólidas. Muchos sospechaban que se trataba de otra victoria falsa y la incertidumbre solo creció cuando el cadáver desapareció misteriosamente. Al mismo tiempo, la ofensiva continuaba sin descanso. Otro líder de los Zetas, implicado en la masacre de 72 migrantes, fue arrestado horas antes del anuncio sobre Lascano, mostrando que la presión contra el cártel era total. Pero la ausencia de un líder fuerte dejó un vacío extremadamente peligroso, porque las rivalidades internas, especialmente con Miguel Treviño, Z40, se agudizaron y empujaron al grupo hacia un conflicto aún más sangriento. Número 1. Nazario Moreno. El caso de Nazario Moreno fue todavía más extraño.
Declarado muerto en 2010 sin presentar cuerpo, su mito creció tanto que aparecieron santuarios y seguidores, hasta que en 2014 realmente fue abatido y esta vez identificado con huellas y ADN, terminando la leyenda del capo que murió 2 veces, pero dejando a Michoacán atrapado entre templarios y autodefensas. Algo similar ocurrió con Ignacio Nacho Coronel, que cayó en un tiroteo con el ejército en Guadalajara en 2010, una muerte que desató guerras internas en el cártel de Sinaloa y reacomodos violentos en todas sus rutas estratégicas. Y como siempre, los finales de los grandes capós solo fragmentaron más el mapa criminal. Escobar cayó en un tejado, Amado Carrillo murió en una cirugía, Gilberto Rodríguez Orejuela pasó sus últimos días en prisión en Estados Unidos y Héctor Beltrán Leiva murió en un hospital bajo custodia. Distintos finales, distintos escenarios, pero el mismo resultado. Cada jefe muerto abre la puerta a una nueva oleada de violencia, porque el crimen organizado no desaparece, simplemente muta.